¿Cómo están? Mucho gusto. Qué gusto saludarlos una vez más en este su programa La Gracia y el Régimen del Espíritu, donde hacemos un abordaje meramente contextual y quitamos todo argumento teológico, todo argumento religioso, y también quitamos o no usamos los argumentos dogmáticos, que son pues lo que la religión utiliza para tratar de dar respuesta a una información que es meramente contextual y no conceptual. Bien, estoy acá en mi auto, estoy de vacaciones y me estacioné por acá porque andaba pensando estoy con mi teléfono en la mano porque no lo puedo sostener, no tengo en qué ponerlo. Pero bien, vamos a hablar un poquito sobre ese tema que ya se había dicho: ¿quién es Dios? Quiero llamarle a como la segunda parte de quién es Dios. Yo siempre había dicho y he expuesto en el otro tema que Dios es la parte mala de la información escritural, es decir, de los enunciados escriturales. Dios viene a ser la parte pecaminosa, pero ahora quiero darle fuerza a esa idea de por qué Dios es el pecado. Recordamos en aquel tema, estuvimos viendo cómo Dios, como Cristo, que es la contraparte de Dios, es decir, la parte del Espíritu. Espíritu es una palabra que conceptualmente significa el correcto discernimiento de algo. Dice que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, por eso dice después que lo desecha, se despoja de él. Ese tema quedó hasta ahí. Ahora quisiera darle un poquito más de contexto para poder completar la información acerca de quién es Dios. Pues bien, entendemos que Gálatas 3:22 establece que la Escritura lo encierra todo bajo pecado. Dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Pecado es error. Pecado es cuando dice que no se puede lograr lo que se busca. Errar a un blanco. Eso se conoce conceptualmente como pecado. Pero vamos a ver el contexto de la información para saber por qué Dios es el pecado y cuál es la función de él dentro del contexto de la información. Bien, notamos que dice Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Notemos que no encierra algunas cosas, como para pensar que hay cosas que no las encierra y que por consiguiente no son pecado. No, la Escritura lo encierra todo. Todo. Ahí sí lo puedes ver, esas palabras, y las puedes ver conceptualmente. Pero vamos a ver el contexto. Todo bajo pecado. Ahora entendemos que cuando nosotros vamos a la Escritura, lo único que podemos encontrar ahí es error, es pecado. Y esa Escritura es precisamente ese fundamento que se escribe y que se recibe de una manera inefable. Ya hemos hablado mucho acerca de la inefabilidad de la información, es decir, cuando Pablo decía en 2 Tesalonicenses 2, decía con respecto a un tema bien específico que es la venida de nuestro Señor Jesucristo: yo les ruego que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, y luego hace énfasis en qué podía causar ese daño de la forma de pensar. Y dice: el espíritu, las palabras y las cartas. Es decir, Pablo se refería y decía que no son nuestros en el sentido. Él no estaba negando la autoría de esa escritura. Estaba diciendo que no era suyo en la capacidad, porque sentido significa capacidad de mostrar algo. En ese sentido, dice Pablo, que no tenía la capacidad, el espíritu, las palabras y las cartas, es decir, la escritura que él había hecho o escrito, no tenía la capacidad de mostrar ese tema que empieza diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Acto seguido, cuando
se nota la insistencia de los seres humanos de buscar la información de Cristo en ese fundamento, es cuando Pablo contextualmente establece en el mismo capítulo: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pregúntate, ¿por qué Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira? Mentira como sinónimo de error, error como sinónimo de pecado. Nota el contexto. Recordemos que la escritura lo encierra todo bajo pecado. Por eso el escritor decía, con respecto a Jesucristo, ese fundamento, espíritu, palabras y cartas, no tiene la capacidad de mostrar esa información. Pero dice que los hombres intentaron buscar esa información ahí, en la escritura, sin conocer el contexto. Es decir, teniendo el texto, pero sin su contexto. Y dice que por eso Dios les enviaba un poder engañoso. Ahora, nota lo que voy a decir. Son dos versos puestos en contexto, uno con el otro, y tú vas a notar algo bien interesante. Dice Gálatas 3:22, mas la escritura lo encierra todo bajo pecado. Ahora, fíjate en Timoteo, creo que primera o segunda. Mira, no ando Biblia, pero te aseguro que está ahí. Dice capítulo 3, verso 16, si no mal recuerdo, si no ustedes corrigen la evidencia, pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora pregúntate, si la escritura encierra todo, y tienes que poner en el tintero esa expresión, todo bajo pecado, pero, vamos al otro verso, quien inspira la escritura es Dios, tú tienes que entender entonces, o deberías de entender, que lo que Dios inspira en la escritura, si la escritura encierra todo bajo pecado, pues Dios inspira ese pecado. Por eso dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, es decir, al error, es decir, al pecado. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Formando parte de las expresiones humanas. Primero Dios. Ojalá Dios lo permita. Que Dios te bendiga, como te va a bendecir Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Si lo que inspira en la escritura es pecado. Porque la escritura encierra todo bajo pecado. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Y por eso Dios, a través de la escritura, de acuerdo al contexto de 2 Tesalonicenses capítulo 2, lo único que puede enviarte es un poder engañoso para que crean la mentira. Y si tú ves la evidencia, dice, y no se salven, y no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo es la contraparte. Estamos hablando contextualmente toda esta información. Estamos hablando de una información que encierra todo bajo pecado. Fíjate bien, dice para que crean la mentira. Ahora, ¿cómo puede hacer Jesucristo entonces para extraer una verdad en ese fundamento que encierra todo bajo pecado? Porque si tú ves Gálatas 3:22 en la parte B, dice que la escritura encierra todo bajo pecado, la parte A, ahí hay un propósito, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo sea dada al creyente. Pero ¿cómo hace Jesucristo para extraer la verdad en ese fundamento, en esa escritura que tú estás utilizando y que encierra todo bajo pecado? Ahí es donde aparece en escena, bajo el contexto correcto, la ley de Moisés. Porque dice que Moisés a la verdad ha sido fiel en toda la casa de Dios. Ese es el propósito de Moisés. Moisés no era un ser humano. Moisés no era ese fulano que se inventó la fábula y la historieta que abrió el mar para que pasara el pueblo. No, no, no. Moisés es una capacidad que tiene el creyente para ver la verdad, escucha bien, en toda la casa de Dios, es decir, en la escritura que encierra todo bajo pecado, porque esa es la escritura que inspira a Dios para mostrar un poder engañoso y que crean a la mentira, los que se quedan en la escritura sin conocer el contexto de ella.
Ahí se necesita Moisés. Hebreos capítulo 3, versículo 5 establece: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Pero ¿quién utiliza esa ley? La utiliza Jesucristo. Lo que pasa es que te contaron un cuento y te dijeron que Moisés era un fulano, que Cristo era otro fulano y que Dios era el viejito que está ahí arriba, que era el Padre. Y se inventaron una historia absurda, llena de fantasía, pero nunca te enseñaron la información. En conclusión, mi hermano, Dios es el pecado de la información. Dios es el pecado de la escritura. Cristo utiliza la ley, llamada Moisés, para extraer la verdad, para ser fiel en la casa de Dios, es decir, en la escritura que encierra todo bajo pecado, para ser fiel a la verdad como siervo. Esto no lo sabías tú. Si tú vienes a decirme eso, yo ya lo sabía, tú estás mintiendo. Esto no lo sabe tu pastor. Esto no lo sabe el sacerdote. Esto no lo sabe la teología. Ellos son contadores de cuentos, así como se llama la película. Contadores de cuentos. Terminan haciéndote una aplicación moral porque lo que te contaron fue una fábula de Sansón y Dalila, de Caín y Abel, del diluvio y cualquier otro jueguito religioso. Estudian 8 años, se hacen doctores. ¿En qué? En contar cuentos que sabe cualquiera. Ponte las pilas, mi hermano. Soy Vinicio Barrera. Espera un tema nuevo en tu canal, La Gracia y el Régimen del Espíritu, donde la intención no es faltarte al respeto, es que tú pienses. Soy coach, estoy poniendo ideas en tu mente para que tu misma capacidad pueda resolver este problema. Espero un nuevo programa en tu canal. Saludos.